Muy buenos días tengan a ustedes en este día, viernes 1 de abril, en que reiniciamos de nuevo el ciclo con el Consejo Consultivo de Ciencias y sus premios nacionales. El Fondo de Cultura Económica, a través de su programa de lectoescritura y divulgación de la ciencia, les agradece a todos su presencia y al doctor Enrique Galindo y a la doctora Mayra de la Torre. Les agradecemos muchísimo su presencia y que nos acompañen en esta serie de charlas que transmitimos a toda la República e invitamos a los sistemas educativos diferentes de todo el país. Les voy a presentar primero a Mayra de la Torre. Ella es una de las científicas más destacadas en el campo de la bioingeniería y biotecnología en el país y se ha especializado en ingeniería de bioprocesos y en las fermentaciones, así como en la relación de los alimentos y los bioinsecticidas. Es bioquímica por la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Poli y obtuvo su maestría en ciencias y un doctorado en la misma especialización. Mayra obtuvo el Premio Nacional de Ciencias y Artes en el área de tecnología y diseño en el año de 1988. Con ustedes dejo a Mayra de la Torre. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Laura. Buenas tardes a todas y a todos los que se han conectado. Muchísimas gracias. Como comentaba Laura, reiniciamos las charlas con los Premios Nacionales de Ciencias y Artes y en esta ocasión el doctor Enrique Galindo Fentanes es quien nos acompaña y dará una conferencia muy interesante. Enrique es ingeniero químico por la Universidad Autónoma de Puebla. Hizo el doctorado en biotecnología en la UNAM y actualmente es investigador del Instituto de Biotecnología. Enrique es extremadamente inquieto. Él se la pasa brincando de investigación básica en ingeniería con un montón de ideas que a veces nos sorprenden grandemente. Y también la parte tecnológica. Le apasiona mucho enseñar a jóvenes como ustedes. Ha dado clases en prepa, ha escrito libros. Le fascina la difusión de la ciencia. En la parte de ingeniería, él trabajó mucho con lo que es estudiar cómo se mueven los líquidos en diferentes reactores, fundamentalmente líquidos que tienen, por ejemplo, gomas como la goma xantana, que es muchísimo, da mucho lío y es muy difícil agitarlos. Y en un congreso internacional, ya no recuerdo en qué año, al que nos invitó Enrique, no podíamos creer que en la portada del congreso puso un molinillo. Entonces, Enrique, ¿y ahora qué te pasó? ¿Por qué pusiste un molinillo? Ah, pues porque me puse a estudiar cómo se movían los líquidos, cómo se movía el chocolate, cómo se formaba la espuma con el molinillo, y desde el punto de vista de ingeniería es algo genial. Era un congreso internacional, había ingenieros de muchos países y realmente estaban fascinados con el molinillo. ¿Y qué creen que nos regaló como símbolo del congreso a todos? Un molinillo para que aprendiéramos a batir el chocolate. Esa es una de las tantas cosas que se le ocurren a Enrique. Y en particular, él ha insistido mucho y nos ha tratado de convencer a los premios nacionales de ciencias, a veces es difícil, de que incidamos en la creación de empresas mexicanas, que es muy importante la transmisión de este conocimiento, convertir el conocimiento científico en tecnologías y en productos útiles para la sociedad. Y así fue como él fundó la empresa que se llama Agro y Biotecnia, junto con FMC Agroquímica de México, y es con una tecnología que ellos desarrollaron, y es un biofungicida foliar. ¿Qué es esto que suena tan loco? Un biofungicida es un compuesto biológico, un compuesto en cierta natural que se utiliza
para combatir los hongos. Y en particular esto nació con un hongo que crece en los mangos y de seguro todos los han visto cuando el mango tiene manchitas negras. Y con este producto, que es una bacteria, se logra evitar este manchado del mango, ya no crece el hongo. Y también me llamó mucho la atención, y si ustedes buscan, como se dice, googlean a Enrique, van a ver un video muy interesante de otra parte que yo no le conocía, que se llama... Sin más, les dejo a Enrique y después de esto que nos invite un chocolate, ya que es experto en batir el chocolate. Enrique, muchas gracias por haber aceptado y te dejo con nosotros, con todos los participantes. Muchas gracias a la doctora de la Torre por esta agradable introducción y les prometo que si me vuelven a invitar les cuento la experiencia del molinillo en otra ocasión. En esta ocasión les voy a hablar del biofungicida, pero con mucho gusto les puedo compartir la plática del molinillo en alguna otra ocasión. Voy a compartir pantalla. Espero que la vean bien. Bueno, he titulado mi plática aprovechando las enemistades entre microbios para producir alimentos más sanos. Como dijo Mayra, yo soy investigador del Instituto de Biotecnología de la UNAM, que está en Cuernavaca, Morelos, y también soy socio fundador de la empresa Agro y Biotecnia, que les voy a contar un poco más qué es lo que hemos hecho con ellos. Lo primero que les quiero contar es, digamos, en la naturaleza existe un equilibrio entre las poblaciones de diferentes especies, ¿no? Aquí es la foto de un bosque. Y de esta forma, las especies de cada organismo tienen poblaciones relativamente estables y no existen plagas. Realmente en la naturaleza difícilmente existen lo que llamamos plaga. Ahora, ¿qué es lo que definimos formalmente como una plaga? Puede ser cualquier organismo vivo que provoque daño o pérdidas económicas o que transmita o produzca alguna enfermedad. Las plagas pueden ser animales, como insectos o ratones, plantas no deseadas, como malezas, malas hierbas, o microorganismos, que pueden ser hongos, bacterias o virus fitopatógenos. Hoy voy a hablar en particular de un hongo fitopatógeno que nos interesó a nosotros. En los ecosistemas, las plagas y los patógenos son atacados por sus enemigos naturales, que pueden ser antagonistas, depredadores o parásitos, y su población se mantiene estable. Aquí hay una foto, por ejemplo, de una catarina que se está comiendo algunos pulgones, ¿no? Entonces, esta catarina controla la población de pulgones, ¿no? Y es una forma biológica de controlar esta plaga de pulmones, ¿no? Entonces, en la naturaleza esto sucede comúnmente. Entonces hay un equilibrio entre los diferentes sistemas vivos que lo mantienen en equilibrio. Ahora, cuando en un cultivo agrícola el balance se altera, existe una gran cantidad de alimento disponible. Por ejemplo, ahora tenemos, es un campo de arroz en el que sembramos muchísimo arroz, y obviamente pues esta langosta, este chapulín que está viendo, pues se entusiasma mucho porque dice hay muchísima comida a la que podemos acceder, ¿no? Como existe una gran cantidad del alimento disponible, los organismos que se alimentan de ese cultivo se pueden reproducir rápidamente y no tienen enemigos naturales suficientes para controlarlos. Por eso es que se dan las plagas, ¿no? El equilibrio que normalmente se establece en la naturaleza se altera, ese balance, y entonces tenemos una plaga porque, por ejemplo, una plaga de langostas o de grillos, digamos, se da fundamentalmente porque existen grandes campos en donde hay mucha comida en este caso, para los
los insectos, ¿no? Entonces, una forma de controlar a las plagas es liberar cultivos que sean antagonistas o enemigos naturales que controlan la población de plagas, ¿no? O enfermedades. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo de un ave que se está comiendo un insecto. Entonces, si este insecto es una plaga, ¿no? Si nosotros, además de su población natural, liberáramos más de estas aves, pues obviamente podríamos controlar mejor la plaga de estos insectos, ¿no? Esto es lo que se llama control biológico y por su definición es un método de control de plagas, también de enfermedades y de malezas, que consiste en utilizar organismos vivos con el objeto de controlar la población de otro organismo. Entonces, de alguna manera, emular a la naturaleza de forma, digamos, ingenieril, ¿no? No convencional. ¿Cuáles son las ventajas del control biológico? Pues una es que los agentes de control biológico, como lo vamos a ver un poco más adelante, tienen un alto nivel de seguridad para el agricultor, para el consumidor y para el medio ambiente. Esa es una ventaja muy importante, y también que cuenta con amplia aceptación pública de los consumidores finales. Vamos a ver por qué estos productos permiten producir productos orgánicos que cada vez son más consumidos por la población. Ahora, como estamos hablando de microbios, pues hay que presentarlos. Los microbios están presentes en cualquier parte de nuestro medio, ¿no? Pero no los podemos ver a simple vista, ¿no? Por ejemplo, aquí hay una foto de una punta de un alfiler, ¿no? Este es un alfiler y son aumentos cada vez mayores en el microscopio, y como pueden ver en esta color falso, se pueden ver los microbios que están en la punta de un alfiler, ¿no? Y cómo la punta ya no se ve tan puntiaguda, ¿no? Cuando la ampliamos al microscopio, ¿no? Entonces, los microbios miden por eso se llaman microbios, porque miden del orden de micras, entre media micra y 10 micras de diámetro. Los microbios están en todos lados, y ahora cada vez sabemos más del microbioma que tenemos los humanos. Y por ejemplo, aquí les muestro un ejemplo de piel humana sana, en donde está habitada normalmente por muchos microbios. O sea, nuestra piel naturalmente tiene microbios que le permiten estar sana, ¿no? En parte es función de estos microbios mantener la piel sana. Déjenme decirles que por qué me interesé en los microbios. Esta es una foto de mí cuando estaba graduándome de la secundaria. Aquí está mi padre y mi abuelo. Y cuando estaba yo en la secundaria, mi papá me regaló este extraordinario libro que se llama Los cazadores de microbios, del doctor Paul de Kruif, que les recomiendo a todos leerlo. Es un libro de aventuras extraordinaria que narra a los pioneros de la microbiología, pero en historias individuales. Cada capítulo es un cazador de microbios y relata tanto las contribuciones científicas, pero también los aspectos humanos y las dificultades que se tuvieron. A mí en particular me llamó mucho la atención de este libro uno de los cazadores de microbios más famosos y más exitosos de la historia, y yo digo uno de los biotecnólogos sin duda más significativos e importantes en toda la historia de la biotecnología, que es Louis Pasteur, ¿no? Todo mundo conoce las aportaciones de Louis Pasteur. Pero este libro realmente a mí me cautivó cuando estaba en la secundaria, y yo dije, yo quiero ser cazador de microbios, ¿no? Los microbios pueden ser tanto benéficos como perjudiciales, ¿no? Tienen más fama los perjudiciales, aunque debo decir, hay muchos más microbios que son benéficos, ¿no? Por ejemplo, los microbios se usan para
producir pan, ¿no? El esponjamiento de la masa del pan se lleva a cabo con una levadura, ¿no? Los microorganismos también se usan para producir quesos y todos derivados lácticos como yogur, etcétera. Los quesos y el yogur son procesos de fermentación en donde participan bacterias y levaduras. Y bueno, también se usan para producir una gran cantidad de medicamentos, entre ellos prácticamente todos los antibióticos y muchos otros insumos de la salud, por ejemplo, incluyendo a la insulina humana que se puede producir ya desde, bueno, se produce ya desde la década de los 80s por técnicas biotecnológicas, por fermentación, gracias a los aportes de la ingeniería genética. Pero una de las funciones, digamos, más importantes que tienen los microorganismos es su capacidad para degradar materia orgánica. Por ejemplo, aquí vemos esta manzana, que si la dejamos en una superficie, eventualmente le va pasando esto, ¿no? Y esto es causado por los propios microbios que tiene la propia manzana, que si se deja echar a perder, estos microbios serán los responsables de degradar toda la materia orgánica y reciclarla en términos de carbono y de nitrógeno, ¿no? Si no fuera por los microbios, ¿no? Imagínense toda la producción y todos los cadáveres que ha habido en toda la humanidad, pues no se descompondrían, ¿no? Obviamente también hay microbios perjudiciales, como son los más famosos, ¿no? En general, cuando a la gente le dice uno que está hablando de bacterias, en general le da miedo o lo asocia con enfermedades y tienen razón. Sin embargo, no son los únicos funciones que tienen los microbios, ¿no? Por ejemplo, en el caso, les presento aquí un caso muy común de pie de atleta, que es causado por un hongo, ¿no? Pero los hongos atacan a las personas, a los animales, ¿no? Pero también atacan a las plantas. En este caso les muestro un mango que tiene estas manchitas negras. Estas manchitas negras son causadas por un hongo, no es un proceso de maduración normal del mango, sino que son causadas por un hongo en particular, del cual les voy a platicar hoy, de un producto que desarrollamos precisamente para evitar que los mangos se deterioren de esta manera. Por ejemplo, aquí hay una planta de coliflor, una hoja de coliflor en donde está infectada por una bacteria. O sea, las plantas también se enferman, al igual que los humanos y los animales. Y existen enemistades entre microbios. Quizás la enemistad entre microbios más famosa fue lo que llamamos, o lo que se le ha dado por llamar, el accidente de Fleming. ¿Se acuerdan? Todo el mundo se acuerda que Alexander Fleming descubrió la penicilina por un accidente que dejó en una caja de Petri, que es un recipiente en donde ponemos una gelatina que se llama agar, y sobre la superficie de esa gelatina sembramos microbios, ¿no? Entonces, la historia cuenta que se fue de fin de semana y dejó una de estas cajas cerca de donde se ventilaba el laboratorio, y cuando regresó el lunes encontró una contaminación. Estas eran las bacterias que él estaba buscando. Encontró una contaminación de un hongo, pero lo que descubrió Fleming, muy interesante, es que alrededor de esa contaminación las bacterias prácticamente no crecían. Esta es una foto original de Fleming. Esta es una foto más moderna en donde pueden ver, este es un cultivo de una bacteria que se cultiva en la superficie de este gel. Y aquí está el hongo que descubrió Fleming. Y como ustedes pueden ver, alrededor de la colonia del hongo hay una zona en donde la bacteria no puede crecer. Eso se debe justamente a que este hongo produce un compuesto, en este caso la penicilina, que impide crecer al hongo. Entonces, ese compuesto se puede usar para contrarrestar o evitar el crecimiento
de estas bacterias que generalmente son patógenas. Aquí les muestro un ejemplo de dos hongos que son antagonistas, ¿no? O sea, que son enemigos entre ellos. Uno se llama Rhizoctonia solani, que es un hongo que ataca a muchas plantas, pero sobre todo, por ejemplo, ataca a la papa. Y este es Trichoderma harzianum, un hongo que es antagonista, que generalmente no es patógeno de plantas. Entonces, por ejemplo, nosotros sembramos Rhizoctonia, sembramos Trichoderma y le damos 48 horas de ventaja a este hongo, ¿no? Entonces, a las 72 horas, vean, la colonia del hongo patógeno está creciendo, la colonia que apenas lleva 24 horas del hongo no patógeno está creciendo también. Cuando han pasado 96 horas, sigue creciendo la colonia del hongo patógeno y también crece la colonia del hongo que no es patógeno. Lo que es interesante ver cuando pasa más tiempo, más de 96 horas o 48 para el hongo no patógeno, es que el hongo, fíjense, aquí pueden ver ustedes el frente del hongo, hasta dónde creció el hongo patógeno. Y como pueden ver, este hongo no solamente llegó, sino que creció sobre el otro hongo, ¿no? Entonces, este hongo invadió al otro hongo. Si nosotros ahora tomamos una fotografía electrónica de lo que está pasando aquí en donde están interaccionando los dos hongos, lo que veríamos sería esto, ¿no? Este es el hongo, acuérdense, esta es la foto, estamos viendo una interacción del hongo cuando se juntan ambos hongos. Este es el hongo patógeno, el que se ve más grueso, y esto que se ve alrededor es el hongo no patógeno, que se llama Trichoderma, que envuelve al otro hongo, ¿no? Aquí hay una caricatura de eso, y si nosotros con una micropinza le quitáramos estas células que se llaman hifas del hongo al hongo patógeno, podríamos ver que le deja perforaciones, ¿no? Al hongo patógeno. Entonces, podemos usar este hongo, se alimenta del citoplasma del otro hongo y por eso es un hongo parásito. Pero si este hongo es un hongo patógeno y este otro hongo no es un hongo patógeno, podemos usar este hongo para controlar el hongo patógeno, ¿no? Es algo que, de hecho, hay productos ya comerciales en el mercado mexicano que se basan en este hongo para hacer micoparasitismo de otros hongos que son patógenos, ¿no? Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque se estima que en países desarrollados se pierden entre 5 y 10% de las pérdidas de alimentos, y en países en desarrollo se puede llegar hasta el 50% de pérdidas por el desarrollo de plagas y enfermedades, ¿no? Entonces es muy importante controlar estas plagas y estas enfermedades para poder producir productos agrícolas. ¿Qué es lo que se ha hecho para prevenir o combatir estas infecciones en las plantas? Pues se han utilizado los pesticidas sintéticos, que si bien han jugado un papel muy importante para aumentar la productividad del campo, pues son productos que, entre otras cosas, son muy tóxicos, ¿no? Tienen ventajas, obviamente, puesto que se han usado, pero también tienen muchas desventajas, ¿no? Una de ellas es su alta toxicidad. Vean que aquí las personas que están fumigando este cultivo, pues tienen que usar una ropa especial, puesto que el producto que están usando es muy tóxico, ¿no? Entonces, uno de los problemas que tienen son de baja especificidad, o sea, matan todos, ¿no? No distinguen entre buenos y malos, ¿no? Entonces, eso hace que la microflora benéfica que hay en las plantas disminuya, ¿no? Y cada vez sabemos más la influencia que tiene la microflora benéfica en la salud de las plantas también. Son muy tóxicos, de hecho, por eso se usan, ¿no? Entonces, pero uno de los problemas que tienen es que esa toxicidad permanece en el cultivo, ¿no? Y puede permanecer incluso en la fruta o verdura o alimento que se esté usando, ¿no? Entonces, hay productos
finales, como el mango o la papaya o algún otro que vamos a ver más adelante, en el que para el consumidor final tienen residuos de estos pesticidas que son muy tóxicos, ¿no? Otro de los problemas que tienen es que generan resistencia muy fácilmente y eso hace que su disminución en la eficiencia sea cada vez más dramática, ¿no? Entonces, eso quiere decir que como los microorganismos patógenos se vuelven resistentes al pesticida, cada vez son necesarias dosis más altas y esas dosis más altas pues se quedan en la naturaleza, se quedan en los productos e incluso contaminan los mantos freáticos cuando llueve, ¿no? Y obviamente, puesto que muchos agricultores usan estos productos como productos curativos, o sea, cuando una enfermedad ya se manifestó, pues entonces tienen que poner dosis cada vez más elevadas, ¿no? Entonces, uno de los problemas que tienen los productores es producir productos sanos o inocuos. Sano quiere decir que no tenga ninguna enfermedad e inocuo quiere decir que no hace daño, ¿no? Que no hay nada que haga daño. Pero entonces, por ejemplo, si queremos que no esté la enfermedad, tenemos que usar el pesticida. Entonces controlamos la enfermedad y producimos productos sanos, pero su residualidad no los hace inocuos, ¿no? Entonces, es un problema para los agricultores el producir productos tanto sanos como inocuos, ¿no? Y esto lo hemos logrado a través de control biológico con varios sistemas de antagonismo entre los microbios, o sea, enemistades entre estos microbios. Uno que ya les presenté que es similar al accidente de Fleming es la antibiosis. Vean en estas cajas donde usamos el gel agar y en la superficie sembramos los microbios. Esto que se ve como algodoncito aquí es el hongo que le causa las manchas al mango. Y esta es una bacteria que aislamos de algunos cultivos que no estaban enfermos. Entonces ustedes pueden ver, en esta se ve mejor, alrededor de la colonia del hongo, la bacteria no puede crecer, ¿no? Entonces, si queremos controlar esta bacteria, pues podemos, en vez de usar un pesticida sintético, usar esta bacteria que es un enemigo natural porque produce compuestos que inhiben el crecimiento del hongo patógeno, ¿no? Esto es lo que se llama antibiosis, ¿no? Es el mismo concepto por el que se desarrolló la penicilina, nada más que acuérdense, en el caso de la penicilina era un hongo que evitaba el crecimiento de bacterias, mientras que en el caso de nuestro biofungicida es una bacteria que evita el crecimiento de hongos, exactamente al revés, ¿no? Pero el principio es el mismo. Hay otro mecanismo de antagonismo que se llama competencia. Por ejemplo, esto lo hicimos con una levadura que se llama Rhodotórula. Aquí sembramos la levadura y aquí sembramos el hongo que causa las manchas al mango. Y si ustedes ven, no hay un halo de inhibición entre donde crece la levadura, como es en el caso de este microbio que se llama Bacillus, pero lo que es importante es que no sobrecrece como el caso que vimos con Tricoderma. Entonces, eso quiere decir que si este microorganismo tiene una alta capacidad de colonización, uno puede fumigar los cultivos con este microorganismo, con esta levadura, y simplemente cuando el hongo llegue, pues ya no habrá ni lugar ni nutrientes de los cuales alimentarse y por lo tanto evitará la enfermedad. Entonces, este es otro mecanismo. Bueno, y el que ya vimos de micoparasitismo con Tricoderma y Pythium, ¿no? El ejemplo que les quiero mostrar de cómo usamos estas enemistades de microbios para resolver un problema en particular, lo hicimos en el caso del mango. México está entre los primeros 3 lugares siempre de producción y de exportación de mango a nivel mundial. La mayor parte del mango de exportación se produce en Sinaloa. Esto es un campo de mangos en Sinaloa. Estos son los mangos que generalmente se exportan, ¿no? No es el Manila, es el que se llama Petacón, ¿no? Ese es el más, porque el Manila es muy poco resistente a las enfermedades y al transporte.
Y entonces este hongo que se ve aquí, esta es una fotografía al microscopio de cómo se ve el hongo con sus micelios y sus esporas. Ese hongo puede afectar las flores, puede afectar las hojas, puede afectar los pedúnculos de los mangos, que son los rabitos de los mangos. Por ejemplo, vean en este caso, el hongo infectó en esta parte, en este pedúnculo del rabito de este mango, y este mango que hubiera sido del tamaño de este, pues se quedó pequeñito. Es lo que se llama, los agricultores le llaman la momificación de frutos. Entonces, el hongo disminuye los rendimientos por estos problemas que ocasiona. Los síntomas más evidentes de esta enfermedad son, como les decía, manchas negras sobre el fruto, que son pues, muy comunes en los mangos que consumimos nosotros en el supermercado, pero que en los mercados internacionales de exportación, pues, obviamente no son aceptables este tipo de mangos. Vean en este mango, donde la enfermedad ya está mucho más avanzada, incluso se puede ver como algodoncito blanco, que es el micelio del hongo, ¿no? que creció aquí. Y entonces aquí los exportadores de mango tenían un dilema. Si no usaban el pesticida sintético, pues los mangos eran como estos y entonces no los podían exportar. Ahora, si usaban el pesticida sintético, la mayor parte de los mangos tenían esta apariencia, pero como ahora tenían el problema de residualidad del pesticida sintético, aunque los mangos eran de buena calidad, no los podían exportar porque tenían residuos del pesticida sintético. Y eso en los países que importan mangos, sobre todo Estados Unidos, la Unión Europea, Japón y otros países, son muy exigentes en los niveles de tóxicos que puede tener un producto, ¿no? Entonces, eso era un problema muy importante sobre todo de los exportadores de mango, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue una cacería de microbios. ¿Se acuerdan cuando yo estaba en la secundaria? Yo quería volverme cazador de microbios. Y bueno, pues me volví cazador de microbios después de estudiar la licenciatura, la maestría, el doctorado y hacer investigación. Empezamos a hacer cacería de microbios. ¿Y cómo la hicimos? En este caso, pues fuimos a las plantas de mango que estaban poco infectadas y tomamos muestras de las hojas y de los frutos, las cultivamos en estas cajas con agar, que es les digo, es un gel que se solidifica y podemos en la superficie cultivar microbios. Aislamos, puesto que hay aquí todo tipo de microbios, aislamos cultivos puros, aquí se ve algún ejemplo, y después ensayamos sus mecanismos de antagonismo en cajas Petri también. Por ejemplo, aquí vemos, por ejemplo, algunos ejemplos de colonias. Por ejemplo, esta colonia tiene un halo de inhibición muchísimo más grande que esta colonia y por lo tanto, pues tendría capacidades de antagonismo muchísimo más efectivas, ¿no? Esto probamos cientos de microbios que aislamos en la cacería que hicimos en Sinaloa, lo hicimos en el sur de Sinaloa, en huertos de mango. De los cientos que encontramos, seleccionamos algunos que probamos en caja Petri y 8 de ellos los probamos en invernadero y finalmente, después de probarlos en invernadero, nos quedamos con 2 que probamos a nivel semi-industrial. Entonces, este es una transparencia más grande de la misma que les mostré anteriormente, simplemente para ejemplificar el efecto que tiene el microbio, en este caso la bacteria, en los hongos. Entonces, lo que decidimos es preparar un biofungicida a base de esta bacteria. Así se ve el microbio que es antagonista del mango. Vean, estos son dos micras. Estos son Bacillus, se llama Bacillus subtilis o belesensis, y forman este tipo de estructuras. Este es el verdadero protagonista del biofungicida.
Y no solamente teníamos que cazar microbios, sino teníamos que domesticar estos microorganismos para crecerlos en gran escala, y esos son los retos del ingeniero. Y este es un capítulo que escribimos cuando festejamos los 25 años de vida del Instituto de Biotecnología. Publicamos con mis colegas Carlos Peña y Leobardo Serrano Carrión, quien también son ingenieros de bioprocesos, este capítulo. Si están interesados, con mucho gusto se los puedo mandar en PDF. Entonces, lo que hay que hacer ahora es no solamente tener el cultivo en caja Petri en el laboratorio, o en matraces, o en fermentadores de laboratorio, sino escalarlo a nivel industrial. Esta es una fotografía de un fermentador de 20,000 litros a nivel industrial, uno de los cuales utilizamos para la producción de este Bacillus. Pueden ver el tamaño, por ejemplo, de los sistemas de impulsores, ¿no? Y de refrigeración, los tubos estos que se tienen aquí en un fermentador. Y eso es prácticamente una de las líneas de investigación de mi grupo, entender cómo funcionan estos fermentadores grandes y cómo podemos pasar las condiciones de fermentadores de laboratorio a fermentadores industriales. Entonces, el proceso para producir el fungicida es empezamos con la bacteria en la caja Petri, los cultivamos en matracitos, lo cultivamos en un fermentador de laboratorio o de planta piloto, escalamos al fermentador industrial y después lo pasamos por un proceso de secado como el que se usa para producir leche en polvo, y generalmente logramos un producto seco final que contiene el microorganismo antagonista, ¿no? Esto es importante porque el agricultor tiene que tener un producto que tenga una alta vida de anaquel para poderlo. No lo podemos usar directamente de la caja Petri o del matraz. Tenemos que tener un producto que sea formulado. Esta es la formulación. La formulación, de hecho, tiene esporas de este Bacillus. Las esporas son una forma muy resistente. Los Bacillus, cuando ya no tienen alimento para consumir, se encapsulan, y esas cápsulas se llaman esporas, y esas esporas son extraordinariamente resistentes al calor y a la temperatura, ¿no? Esas esporas son las que están dentro del producto comercial que nosotros desarrollamos, ¿no? Vean aquí, una cosa muy importante es que el producto para un consumidor agrícola pues tiene que durar mucho tiempo, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí vemos el porcentaje de esporas, de estas esporas que son viables. Acuérdense que tienen que ser viables para poder producir los compuestos que inhiben el crecimiento del hongo patógeno. Entonces, pueden ver que, por ejemplo, después de 2 años, el 94% de las esporas sigue viva, ¿no? Incluso después de 4 años de almacenamiento, el 80% de estas esporas contenidas en este producto siguen vivas. Entonces, el productor puede tener confianza de que es un producto muy estable y que puede guardar de un año para otro sin cambios en su efectividad. Después lo que hicimos fue usar este producto para fumigar árboles. O sea, en vez de fumigar el producto químico, formulamos el producto que nosotros desarrollamos. Se puede fumigar con mochila, se puede fumigar con manguera o con tanques fumigadores como están. Aquí están poniendo el producto que van a poner en el tanque fumigador. Esto genera una neblina de producto, y el camión va caminando en medio de los árboles. Entonces, véanlo, estos son algunos de los resultados que obtuvimos. Por ejemplo, cuando usábamos el producto químico convencional, en las concentraciones convencionales, obteníamos mangos con antracnosis, con muchas manchas, ¿no? Sin embargo, cuando nosotros usábamos el producto biológico, los mangos eran de una calidad muchísimo mejor que la que lográbamos con el producto químico, ¿no? Entonces eso demostró que nuestro producto servía a nivel de campo, ¿no? Después, para pasar de la prueba de concepto, fíjense, esta es una caja Petri en donde tenemos al microbio antagonista aquí en estos pocitos,
y aquí en estos pocitos ponemos agua, dejamos crecer el hongo que causa las manchas del mango, y como pueden ver, donde hay agua, el hongo crece sin ningún problema, mientras en donde está nuestro microbio antagonista, hay una zona completa en la que no crece, ¿no? Entonces esa es la razón este es lo que le llamamos la prueba de concepto. Para desarrollar el biofungicida, los productos comerciales son producidos por empresas y tuvimos que formar una empresa que se llama Agro y Biotecnia para poder comercializar el producto. Entonces, aunque en el año 2000 habíamos hecho ya la prueba de concepto, nos tomó cerca de 12 años el lograr un producto comercial que se llama Fungifriabe, ¿no? Que logramos introducir al mercado en el 2012. Y ahorita les voy a contar algunos de los principales resultados que hemos obtenido con este producto que ya está en el mercado desde el 2012. La universidad hizo particular difusión de este evento porque no es muy común en las universidades que se desarrollen productos comerciales que lleguen al mercado. Esto lo publicaron el 7 de febrero en el 2013, en donde el coordinador de la investigación científica de aquella época, el doctor Carlos Aramburu, hizo una presentación a la prensa. Aquí están los productos con su servidor y mis dos socios en la empresa, Carlos Roberto Gutiérrez y Leobardo Serrano. Algo importante que hay que decir es que para comercializar un producto en México se requieren permisos de las autoridades correspondientes, y en el caso de los pesticidas para agricultura se requieren dos. Se requiere el certificado de efectividad que otorga la Secretaría de Agricultura. Entonces uno tiene que demostrarle ante un perito de la Secretaría de Agricultura que el producto funciona. Y aquí estos son los datos con los que nos autorizaron el producto en términos de efectividad. Vean, aquí clasificamos a los mangos simplemente en dos: mangos enfermos, o sea, no susceptibles de comercializarse, sobre todo en el extranjero, y mangos sanos, susceptibles de exportarse, ¿no? Para darles una idea, si un mango cuesta $1 en México, cuesta cerca de $2.50 pesos en Estados Unidos, cuesta entre 4 y 6 pesos en España, en la Unión Europea, y cuesta entre 10 y 12 pesos en Japón. Entonces, los mangos que se exportan obviamente pueden tener una retroalimentación económica muy importante para los exportadores que les permiten tener mangos de alta calidad. Entonces vean, estos son los resultados más importantes por lo que nos otorgaron la efectividad en junio del 2010. El testigo con el producto comercial, fíjense, solamente el 27% de la cosecha son mangos de alta calidad que se podrían exportar, ¿no? El 72% de la cosecha son frutos que no pueden exportarse, ¿no? Que no tienen las características para exportarse. Mientras que usando nuestro producto en diferentes tratamientos, vean que ahora entre el 70 y el 80% de la cosecha son productos de alta calidad que son exportables, y solamente entre el 18 y el 26% son productos que no cumplen con las características de exportación. Entonces, eso quiere decir que con nuestro producto, en teoría, podemos incrementar 300% la capacidad de exportación de nuestro país, ¿no? Si solamente se consideran los aspectos de sanidad, ¿no? Nuestro producto multiplica por 3 la proporción de mangos que se pueden comercializar en el extranjero y que por lo tanto tienen precios mucho más elevados. Después, además de probar que el producto funciona, uno tiene que probar ante las autoridades de salud, en este caso de la Secretaría de Salud a través de la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios, que se llama COFEPRIS. Tiene uno que demostrar que el producto no hace daño, que es inocuo, ¿no? Entonces, para ello uno tiene que hacer muchas pruebas toxicológicas. Este es el
el resultado de todas las pruebas toxicológicas que le hicimos al producto, ¿no? Y entonces finalmente en abril del 2011 la Secretaría de Salud, considerando el certificado de efectividad más todas las pruebas toxicológicas que hicimos que demostraban que el producto no hacía daño ni a las plantas ni al ser humano, nos otorgaron el permiso para poderlo comercializar. Hemos usado el biofungicida para otros cultivos, por ejemplo, en el caso de papaya. Vean, este es el testigo cuando no se usa ningún fungicida, ni químico ni biológico. Obviamente vean que las papayas pues no son comercializables, ¿no? Tienen antracnosis, también es el mismo hongo que causa manchas en los frutos de la papaya. Si usamos el producto químico convencional, reducimos sustancialmente la enfermedad, aunque todavía tenemos algunas lesiones residuales que no se eliminan por completo. Mientras que vean, si usamos nuestro producto en 2 concentraciones diferentes, logramos papayas completamente limpias, ¿sí? Sin ningún rastro de antracnosis y que además no contienen ningún producto tóxico, ¿no? Entonces estas papayas obviamente valen mucho más en el mercado y pueden ser exportadas y por lo tanto el agricultor puede obtener un mejor rendimiento económico usando este producto. Para darles una idea de la efectividad del producto y de sus elementos, les voy a mostrar este video y les explico qué es. Del lado izquierdo, esto que se ven aquí son esporas del hongo patógeno, o sea, el que causa las manchas, ¿no? En un lado y en otro. De este lado lo estamos observando al microscopio óptico y tenemos agua, es un control con agua, mientras que de este lado pusimos uno de los compuestos que produce este microorganismo. Acuérdense que hace un halo de inhibición. Entonces aislamos algunos de los compuestos que produce estos microorganismos y los pusimos en una concentración determinada en este lado de la pantalla que están ustedes viendo. Entonces, vean, aquí hay un relojito que marca la hora. Entonces, si nosotros empezamos a ver qué pasa, pueden ustedes ver que en el caso donde hay agua, o sea, donde no hay el biofungicida, el hongo, por ejemplo, ahí van las 21 horas, 31 horas, el hongo crece muy importantemente, ¿no? Se tapiza completamente la platina, mientras que ustedes pueden ver que cuando ponemos uno de los compuestos que produce este microorganismo, la base del fungifree, prácticamente no hay germinación de las esporas. Entonces, si el hongo no germina de sus esporas, pues no causa la enfermedad, ¿no? Entonces, este es uno de los principales mecanismos por los cuales nuestro producto no funciona. Entonces, estamos usando una enemistad entre un hongo que se llama Bacillus con una bacteria que se llama Bacillus con un hongo que se llama Colectotrichum. Después probamos, ya que lo habíamos probado en mango y en papaya, decidimos probarlo también en otros cultivos que sufren de antracnosis, como el mango, por ejemplo, o los cítricos, naranja, mandarina, etcétera. Y también nos otorgaron los registros de efectividad. Y también lo usamos para otro hongo que causa una enfermedad que se llama cenicilla, que afecta a todos estos cultivos que se ven aquí, tomate, jitomate, sandía, pepino, etc. Y también para otro hongo que causa lo que se llama el moho gris en berries, fundamentalmente frambuesa, fresa y bueno, en general todas las cherries, ¿no? Entonces, para todos ellos hemos obtenido los registros de efectividad de la Secretaría de Agricultura y por lo tanto están autorizados para su uso en todos estos productos. Algo muy importante que les decía al principio es que los productos orgánicos cada vez son más aceptados por la sociedad y entonces para lograr que esté registrado como producto orgánico hay una organización que se llama OMRI,
en la cual uno somete su solicitud y si cumple los requisitos de ser un producto orgánico, le otorgan este sello. Entonces, este sello garantiza que es un producto orgánico que se puede usar para producir cultivos orgánicos. Los cultivos orgánicos, como ustedes saben, no les permiten usar ni fertilizantes, ni herbicidas, ni fungicidas, y tienen muy pocas herramientas para poder hacer la producción de sus cultivos sin que les cause un problema. Entonces pueden usar el Fungifree sin necesidad de que pudieran perder su registro de orgánico porque están usando un producto orgánico. Ellos, para que tengan el sello del producto orgánico, tienen que usar solamente productos orgánicos autorizados. Nos ha dado muchas experiencias gratas este producto, pero creo que una de las cosas más importantes, por ejemplo, ver es que en la etiqueta del producto dice producto formulado con tecnología del Instituto de Biotecnología de la UNAM y el CIAP Culiacán, ¿no? Son colegas del CIAP quienes nos ayudaron originalmente en la parte fitopatológica y de aislamiento de los aislados más importantes, ¿no? Este producto, la empresa recibió el premio ADIAD como la empresa más innovadora de México en 2014 y también recibió el premio Innovadores de América en la categoría de industria como el producto más innovador de América de ese año, y en 2017 recibimos el premio Innovagro como la contribución más importante tecnológica a la agricultura latinoamericana. Y bueno, recapitulando un poco, podemos decir que los microbios son muy útiles, que se pueden producir en grandes cantidades, a eso nos dedicamos los bioingenieros, ¿no? Y sus enemistades, como ya lo vimos, se pueden aprovechar para obtener productos agrícolas más sanos, ¿no? Libres de pesticidas sintéticos. Y la otra es que podemos, los biotecnólogos y en general los científicos, hacer productos comerciales, por ejemplo, este biofungicida, de gran utilidad para los agricultores y en general para la sociedad, ¿no? Los que estén interesados en más detalles de estos desarrollos, les sugiero consultar nuestra revista de divulgación del Instituto de Biotecnología, que se llama Biotecnología en Movimiento. Aquí está la página en donde la pueden consultar. Hay 2 números, aquí están, que están dedicados al control biológico, agentes de control biológico, que explican mucho más de los fundamentos de control biológico de fitopatógenos, pero también de otros agentes de control biológico como bioinsecticidas, por ejemplo. También para los que estén interesados en iniciar una carrera o hacer proyectos de investigación, tanto a nivel de prepa como universitario, les recomiendo mi libro, que fue publicado por Siglo XXI Editores, que se llama El quehacer de la ciencia experimental, en donde es una guía práctica para investigar y reportar resultados en las ciencias naturales. Este libro fue el resultado de mi experiencia al dar clases en preparatoria durante 10 años sobre metodología de la ciencia experimental. Así es que si están interesados en hacer proyectos de investigación, tanto a nivel de prepa como universitario, pues este libro les va a servir mucho. Bueno, con una reflexión final, ¿se acuerdan que empecé esta plática con esta fotografía de cuando me recibí de la secundaria y que mi padre me había regalado el libro de los cazadores de microbios, y que yo dije entonces, después de haber leído este libro, yo dije, yo quiero ser cazador de microbios, ¿no? Y bueno, lo importante es decir que tus sueños se pueden hacer realidad, ¿no? Yo cumplí mi sueño de ser un cazador de microbios que no solamente cazó a los microbios, sino que los domesticó y fue capaz de ponerlos a través de una empresa
en el mercado para que sirvan para combatir la antracnosis y las enfermedades ocasionadas por hongos en diferentes cultivos. Pues con esto les doy las gracias y simplemente debo decir que todo el trabajo que les presenté aquí es fruto de un trabajo de colaboración de muchos de mis estudiantes. Varios de ellos han sido veranos de la investigación, tanto en el Instituto de Biotecnología. Esta es una foto de mi grupo de investigación en el Instituto de Biotecnología, como en la empresa Agro y Biotecnia, donde ya están contratadas algunos de las egresados de maestría y de doctorado en el instituto. Y aquí les dejo mi correo electrónico por si tuvieran alguna pregunta adicional a las que podamos tener ahora. Muchas gracias y estoy abierto a preguntas. Ay, pues muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Y le voy a ceder la palabra a mi compañero Aldair, que es el que hace el seguimiento de las preguntas del chat. Muchísimas gracias, doctor. Con mucho gusto. Así es, doctor Galindo. Yo me sumo a estas felicitaciones de parte de Laura, porque ha sido una charla muy interesante y creo que a todos nos ha cautivado. Muchas felicidades. Bueno, pues para dar paso a las preguntas, vamos a dejar un tiempo. Hay algunas ya en el chat. Vamos a dejar un tiempo para que ellos piensen. Mientras, agradecemos a todos los estudiantes y docentes de la Escuela Nacional Preparatoria que nos acompañaron desde Prepa 1, 2, 5, la 6 también. Estuvo con nosotros el Colegio de Ciencias y Humanidades Sur y, por supuesto, el EMSAT número 2. ¿De acuerdo? Hay una pregunta de las primeras que se realizaron. Es de María del Carmen Nava Ortiz. Ella pregunta, cuando te comes un mango con un hongo, en este caso se refiere a la antracnosis de la que nos habló alrededor de esta charla, si te comes un mango con esta enfermedad, ¿te puede hacer daño? ¿Le puede hacer daño a un humano? No, los hongos, este hongo fitopatógeno no es patógeno para humanos ni para mamíferos, para animales en general. Entonces, y como solamente está generalmente está solamente en la superficie, cuando nosotros pelamos el mango, es más, ustedes pueden ver que los mangos en general tienen manchas, pero cuando los pelamos, normalmente la pulpa se encuentra bien. Entonces, no, la respuesta es no, no hace daño a los humanos. Nadie se intentaría comer la cáscara, yo digo, pero de todos modos, aunque se la comiera, no le pasaría nada, ¿no? No es un hongo patógeno de humanos. De acuerdo, de acuerdo. Pues es un alivio escucharlo, por una parte. Tenemos una pregunta de Emiliano Lazos. Él pregunta, respecto al daño que nos puede hacer a nuestro organismo, ¿qué tanta diferencia hay entre microbios y hongos? ¿Qué es lo que nos afecta más a nosotros? Bueno, digamos, me imagino que se está refiriendo a los hongos patógenos de humanos y a las bacterias patógenas de humanos, no de los que hablé, que no son patógenos de humanos, ¿no? El microbioma y todo esto, ¿no? Exactamente. Digo, pero aquellos que son patógenos, obviamente hay enfermedades muy graves ocasionadas por bacterias, pero también hay enfermedades muy graves ocasionadas por hongos, ¿no? Uno de los aspectos principales es que las bacterias crecen mucho más rápido que los hongos. Entonces, las infecciones de bacterias pueden evolucionar más rápidamente y ser más difícil de controlar por los médicos, ¿no? Pero, digamos, ambos son peligrosos para aquellos hongos y bacterias que son patógenos de humanos, ¿no? Que son unos cuantos. Ok. También hace ratito nos estaba hablando sobre la resistencia que puede generar un hongo a los pesticidas. Y bueno, hay una pregunta de Luis Enrique López que precisamente pregunta si yo me imagino que sí, pero ¿hay algún patógeno que sea inmune ya a los pesticidas? No, a los pesticidas sintéticos sí. De hecho, ese es uno de los problemas que tienen los pesticidas sintéticos, que cada vez son más resistentes.
para los agentes de control biológico no se ha reportado resistencia y la respuesta es porque los mecanismos son diferentes. Las bacterias antagonistas de fitopatógenos, como el caso que les conté hoy del producto fungifree de la bacteria Bacillus, produce un cóctel de compuestos antifúngicos. Entonces, no es un solo compuesto químico el que está involucrado, sino que es un cóctel y tiene diferentes mecanismos. Entonces, es muy difícil que los hongos desarrollen resistencia a una infección, digamos, antagonismo mucho más complejo que se da por un cóctel, por un gran número de compuestos antifúngicos que son los que producen estas bacterias, además de tener otros efectos indirectos. Por ejemplo, inducen la resistencia de las respuestas de defensa de la planta también, ¿no? Promueven el crecimiento de las plantas, entonces tienen diferentes mecanismos. Entonces, la conclusión es que los agentes de control biológico no se le han encontrado, al menos para fitopatógenos, no se han encontrado resistencia. De acuerdo, pues creo que hay, digamos que ya se resolvieron también algunas preguntas extras. Por ejemplo, la de Eduardo García Morales, que justamente preguntaba si ha habido un caso en el que algún microbio enemigo se vuelve, o sea, que se genere esta resistencia, pues, a la ejecución de los microbios fungicidas, más bien. Exactamente. Entonces, realmente, en este caso no ha habido ninguna muestra de que... Para caso de microorganismos fitopatógenos, no se conoce que los compuestos de control biológico, estos hongos hayan desarrollado resistencia. Hay una pregunta similar, pero no estoy seguro, se la voy a hacer, mire, es de Saúl Ojeda, y él pregunta si, lo que yo entiendo es que si se ha presentado el caso de que un microbio que ya está en el cultivo sea enemigo del microbio que se va a utilizar para controlar la plaga. ¿Eso ha pasado? Es decir, que haya un microbio que esté ya en el cultivo y que cuando se utilice claro, se genere como algún tipo de... Sí. Bueno, debo decir que, como decía, en la naturaleza hay muchos microorganismos, en la planta no solamente hay este microorganismo, hay muchos otros microorganismos, ¿no? Entonces seguramente estarán compitiendo. Lo que nosotros hacemos al fumigarlos, digamos, es aumentar artificialmente la concentración de forma temporal de este enemigo para controlar al hongo patógeno, digamos, ¿no? Pero obviamente digamos, las interacciones entre los microorganismos son muy complejas en la naturaleza y seguramente habrá algunos otros microorganismos que sean antagonistas de este biofungicida. Pero lo que nosotros hacemos es incrementar la concentración cuando fumigamos, ¿no? Aumentamos artificialmente la concentración del microbio antagonista, lo cual le da una ventaja y puede controlar temporalmente, ¿no? De hecho, hay que fumigar varias veces, ¿no? No es como los fungicidas sintéticos que se fumigan una vez o dos y ya. Se tiene que fumigar porque es un producto, el microorganismo obviamente protege de los patógenos, pero eventualmente decae su concentración, ¿no? Y vuelve a estar a sus niveles normales en la naturaleza. Entonces hay que volver a fumigar para proteger al cultivo. Ok, excelente, excelente. También pregunta María del Carmen Nava Ortiz, ¿qué cuidados se deben tener al usar esporas para fumigar? Sí, se deben tener los cuidados normales de fumigación, aunque debo insistir, estas esporas no son, por eso nos dieron un certificado de inocuidad, nos dio la Secretaría de Salud, pues porque no son patógenos, no causan daños. Si en el supuesto que se inhalaran estas esporas, no tendrían ningún efecto tóxico en los humanos, ¿no? Pero normalmente se usan los procedimientos normales para fumigar productos químicos, ¿no? Porque normalmente
los productos biológicos se usan en combinación con otros productos agrícolas como fertilizantes o biofertilizantes o hormonas vegetales, etcétera, ¿no? No es, cuando se fumiga, generalmente no se pone solamente un producto, se ponen varios productos con diferentes funciones. Ok, ok. Bueno, vamos a hacer esta última pregunta. Les aclaro, vamos a hacer una pequeña pausa para pasar a las preguntas que se han hecho en nuestro Facebook Live. Como ustedes saben, además de esta transmisión, también contamos con un Facebook Live y en el futuro esta misma charla se va a quedar en nuestro canal de YouTube, por si las dudas. Entonces, vamos a hacer esta pregunta antes de pasar a las preguntas de Facebook y después volvemos con las últimas que nos queden aquí. Si está de acuerdo, doctor, por supuesto. Sí, con mucho gusto. También hay preguntas en el chat, Beatriz, Mónica. Sí, exactamente. Sí, Bueno, pues ella... perdón. Sí, ¿Puedo hacer la pregunta o me espero? por favor, adelante. Doctor, bueno, pues felicidades por estos logros, porque sé y conozco que son trabajos muy arduos, el llegar hasta pues ya tener el producto. Y mi pregunta va en el sentido de que pues desde que uno inicia la investigación y esta búsqueda de cazador de microbios, pues lleva mucho tiempo y pues ya hasta lograr el producto, pues ¿cuántos años le llevó todo esto? Esa sería mi primera pregunta. No, desde la concepción de la idea, digamos, hasta que logramos, hasta que pusimos el producto en el mercado, nos tomó 12 años, aunque debo decir, no fue un proceso lineal, digamos, el proyecto fue tomando diferentes derroteros en diferentes etapas y de hecho cuando teníamos la tecnología, una de las razones por la que decidimos fundar la empresa es porque le planteamos esta tecnología a varias empresas mexicanas para ver si querían ellos que se las transfiriéramos, pero no tuvimos éxito, no les interesó. Entonces vimos que un producto de alta calidad como el que les mostré y de alta efectividad, pues iba a quedar en un archivero si no lográbamos hacer la transferencia de tecnología. Fue por eso que tomamos la decisión de crear una empresa para que esa empresa adquiriera la tecnología y los derechos de producción y pudiera poner en el mercado el producto. Pero digamos, más o menos los trabajos técnicos del proyecto nos tomaron como 5 años, todo el aislamiento de los microbios y su selección, el desarrollo de las formulaciones y demás, ¿no? Y nos tomó como otros 5 años la parte de innovación, ¿no? La parte de transferencia de tecnología, pruebas de campo, pruebas de inocuidad, la generación de la empresa y demás. La empresa la creamos en 2008 y fue hasta 2012, o sea, 4 años después de haber creado la empresa, fue que logramos poner el producto en el mercado. Así es que, de hecho, relatamos esto en algunos artículos precisamente para tratar de compartir con los colegas la experiencia de tal manera que si alguien decide iniciar una aventura como esta, pues obviamente cuando menos no cometa los mismos errores que nosotros cometimos y que seguramente podrán hacerlo en un tiempo menor. Muchas gracias. Y bueno, va una segunda pregunta, doctor, y pues gracias por la información. Nosotros trabajamos con los alumnos de CCH, implementamos un pequeño laboratorio de biología molecular y empezamos a trabajar aislando microorganismos provenientes de las raíces, estas son rizobacterias, y pues nuestro objetivo va hacia allá, hacia esto que usted menciona. Ya tenemos varios aislados y pues queremos ver si estas promotoras del crecimiento, organismos promotores del crecimiento, pudieran tener esos efectos
pues digamos, para inhibir otros organismos. Entonces, ¿qué posibilidad hay de, pues digamos, en un momento dado, pues visitarlo y poder platicar también de nuestros avances que tenemos? Con Científicos. mucho gusto platicamos y vemos cómo podríamos colaborar y ver si algunos de sus proyectos pueden ser escalados a nivel más alto. Ah, gracias, doctor. Pues esa es la propuesta. Gracias. Adri, entonces, si gustas, podemos pasar a las preguntas de Facebook y en un momento volvemos, que todavía nos queda una pregunta más en Zoom. Adelante, Adri. Ya, gracias. No podía, gracias. Bueno, doctor, antes que nada, muchísimas gracias por su charla, estuvo súper interesante y agradecemos a todos los que nos acompañaron, alrededor de 40 personas nos acompañaron a través de Facebook Live, entre ellos la Escuela Nacional Preparatoria número 5, el CBT 140, el plantel Iztapalapa 5, José María Pérez Garay, y pues público en general, a los cuales les damos las gracias por acompañarnos. Y bueno, varias preguntas justo ya las respondió a través del chat de Zoom. También hicieron preguntas muy similares a través de Facebook, aunque Claudia Martínez comenta: doctor Enrique Galindo, muchas gracias por su plática. Es muy alentador que difunda su investigación y llegue y que logre llegar a las nuevas generaciones. Bueno, ese es un comentario. Y Elías Villegas dice: entonces ninguna fruta o verdura nos puede hacer daño si tiene un hongo. Depende del hongo, obviamente, ¿no? Si son hongos que afectan a las plantas, generalmente no son patógenos de humanos, ¿no? Pero digo, las verduras pueden estar contaminadas con hongos patógenos de humanos, o sea, ¿no? Si, algunas son regadas con aguas negras y demás que podían tener, pero es una contaminación microbiana externa, no por los hongos que son, que causan enfermedades a los mangos, sino por contaminación por otras fuentes, ¿no? Eso sí podría darse el caso, pero no, digamos, de las enfermedades naturales de los vegetales. De acuerdo, doctor. Pues muchas gracias. En el Facebook le digo, le reitero, ya se contestaron algunas preguntas a través de las que hicieron a través de Zoom. Y pues tiene muchas felicitaciones y pues dejaremos también su contacto a través del Facebook para quien quiera comunicarse con usted. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a ustedes. Con mucho gusto. Ok, pues bueno, tenemos todavía 2 preguntas más. En este caso, se llama Daniela Ramos Soriano. Pregunta: ¿en base a qué factores realizó su selección de bacterias para realizar los cultivos en el proceso experimental? Sí, lo que hicimos fundamentalmente, íbamos al campo, colectábamos hojas principalmente en agua destilada, y después las agitábamos y después tomábamos muestras de esa agua de lavado de las hojas y las sembrábamos en cajas Petri, ¿no? Entonces identificábamos muchos microorganismos, los cuales después los aislábamos uno por uno en otras cajas Petri, y finalmente con ellos hacíamos una prueba de antagonismo con el hongo que causa las manchas negras, ¿no? Para tratar de ver cuál de ellos era el más efectivo, ¿no? Y como les dije, probamos cientos de estos aislados naturales de las hojas y de los frutos de mango, hasta que encontramos que fue particularmente efectivo y que fue el que llegó al producto comercial. Pero es un trabajo, digamos, de microbiología bastante convencional en el aislado de microorganismos de la naturaleza y después su purificación. O sea, cuando uno aísla microorganismos de la naturaleza, pues hay muchísimos microorganismos en la naturaleza, no hay solamente que aislamos, hay muchos más. Entonces uno tiene que separarlos, ¿no? Que crezcan de forma diferente y probar uno por uno para ver sus capacidades de antagonismo, ¿no? Fue un trabajo, ese trabajo, digamos, de microbiología nos tomó cerca de 2, 3 años más o menos.
Sí, se escucha una labor muy larga y muy laboriosa. Muchas felicidades. Bueno, tenemos también la pregunta de Aarón del Valle, muy interesante. Él pregunta, ¿los cambios en el clima y el aumento de las temperaturas propiciarían que estas bacterias y microorganismos cambien para que sean dañinas para el ser humano? No, difícilmente. No veo por qué el cambio climático pudiera lograr esto. Las características genéticas de los microorganismos están bien establecidas y una bacteria, digamos, que no es patógena, difícilmente, estoy hablando de plantas, no de animales. Estoy hablando de plantas. Una bacteria patógena o una bacteria antagonista no patógena difícilmente cambiará de un sentido a otro por los efectos del cambio climático, ¿no? La elevación de la temperatura, etcétera, otros efectos del cambio climático, ¿no? No creo que debamos preocuparnos por eso. Uf, menos mal, menos mal. Bueno, doctor, también a los estudiantes, muchas gracias. Creo que ya hemos abarcado todas las dudas que se han presentado en el chat. Solamente para cerrar, quiero compartirle el comentario de Patricia desde su iPad. Ella dice, felicidades al doctor Galindo y su excelente trabajo como investigador y cazador de microbios. Muchas gracias. Pues yo le cedo la palabra a mis compañeros. Por mi parte es todo. Muchísimas gracias, doctor. Mayra, ¿quieres comentar algo? Bueno, mi comentario sería en el mismo sentido de Enrique. Uno puede lograr sus sueños, solo hay que empeñarse y tener paciencia paso a pasito, porque como él nos dijo, 12 años son muchos, se pasan muy rápido cuando uno está metido en lo que le gusta hacer. La investigación científica siempre es un reto, es muy divertida, aunque a veces nos desesperamos. Pero Pues, finalmente se logran cosas muy valiosas como la que nos presentó Enrique. Y ese libro, El cazador de microbios, es realmente fascinante. Casi a todos nos ha llevado a meternos en este campo. Pues muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, doctor Enrique Galindo. Muchas gracias, Mayra. Y pues nos vemos pronto, ¿no? Espero que nos veamos pronto en la siguiente charla que va a dar Arturo Menchaca a fin de mes. Ok, cómo no, muchísimas gracias. Pues nos vemos entonces y a los compañeros también. Muchas gracias por participar con nosotros aquí en La Ciencia para Todos. Muchas gracias. Gracias y buenas tardes a todos. Gracias. Mil gracias a Gracias, todos. Mayra. Hasta la próxima.